Iniciamos entonces el tema 2 del programa de Física 1 de la carrera de Geología, la naturaleza de la luz y las leyes de la óptica geométrica. Esta es una temática muy interesante para la carrera. Ustedes van a ver que utilizan todos estos conceptos involucrados con la óptica en mineralogía 1 y 2, y bueno, y todo lo que tenga que ver con técnicas de estudio, donde se utiliza la luz básicamente para aprender o conocer o de alguna manera explicar propiedades, por ejemplo, de los minerales, ¿sí? Los contenidos del tema 2 son estos. Recuerden que para rendir el final, como estamos con una matriz de emergencia, digamos, debido a la cuestión de la pandemia, los contenidos que se van dando corresponden a la matriz de contingencia que está publicada en la página de la cátedra en eCúbica. Entonces aquí tenemos que estudiar el objeto de estudio es la luz. Para eso vamos a analizar primero cuál es su naturaleza, su velocidad, la reflexión, refracción, que son fenómenos en donde interviene la luz, las leyes que, digamos, sustentan a la óptica geométrica, reflexión total, espejos planos y esféricos, refracción en superficies esféricas, lentes delgadas, polarización por absorción selectiva, por reflexión, doble refracción y por dispersión. Y allí también vamos a estudiar dos leyes, la de Malus y la de Brewster. Y después vamos a avanzar un poquito sobre los instrumentos ópticos usados por la geología. Entonces, estamos diciendo que vamos a estudiar en esta unidad fenómenos relacionados con la luz. Entonces, podemos preguntarnos e iniciar esta unidad preguntándonos por qué vemos, cómo vemos y obviamente qué es la luz. Entonces, el objeto de la óptica es el estudio de la luz, es decir, del fenómeno físico que es detectado por los ojos de las personas. O sea que nosotros como seres humanos tenemos detectores o sensores de la luz. Si nosotros percibimos ese fenómeno, digamos, de la luz, entonces decimos que es luz. Si no es otra cosa, pero no es luz. Su velocidad en el vacío es una constante universal, básica, y bueno, sabemos que es de aproximadamente 300.000 kilómetros sobre segundo. Con respecto a la naturaleza de la luz, vamos a hablar de dos modelos para explicar el fenómeno de la luz. El primero es el de la teoría electromagnética, que es satisfactoria para explicar todos los fenómenos relacionados con la propagación de la luz. O sea que nosotros podemos explicar una variedad de hechos que ocurren en los que interviene la luz. Nosotros comenzamos el estudio de la teoría electromagnética en esta unidad, en Física 1, y vamos a terminar de explicar las ondas electromagnéticas, de conocerlas, en Física 2, con la última unidad de la materia. Se avanza, digamos, sobre esta temática en Física 1 porque ustedes necesitan conocer los conceptos básicos de la óptica para poder estudiar mineralogía. Entonces, un modelo es el de la teoría electromagnética, que ya vamos a explicar en qué consiste, básicamente. Y el otro modelo que también se utiliza, porque explica unos determinados fenómenos, es la interacción entre la materia y la radiación, lo que implica una naturaleza corpuscular.
O sea que podemos decir que la luz es una partícula. Y eso básicamente se lo ve, por ejemplo, en las fotografías. Cuando uno saca una foto y queda, digamos, en la cámara de fotos, queda grabada esa foto gracias a la naturaleza corpuscular de la luz. Entonces, tenemos como dos teorías, la electromagnética y la luz como partícula, que están coexistiendo. Decimos, o los físicos dicen, o los historiadores de este tema dicen que la luz tiene una doble personalidad. En algunos fenómenos se manifiesta como una onda electromagnética y en otros fenómenos se manifiesta como si fuera una partícula. Entonces la pregunta es, bueno, ¿es una o la otra? No, depende de qué objeto de estudio estamos estudiando en ese momento para poder usar algún marco teórico de estos dos que nos interese y nos explique de mejor manera ese fenómeno. Entonces, si hablamos de ondas electromagnéticas, estamos haciendo referencia a la teoría electromagnética de la luz. Básicamente, una onda, por ejemplo, una ola del mar, o cuando sacudimos una soga o una cuerda, vemos que tiene una forma similar a la que, por ejemplo, se manifiesta aquí. Si nosotros sacudimos, si está en rojo o rosa es una cuerda, entonces nosotros podemos sacudir aquí la cuerda y toma esta forma, ¿sí? Entonces esa sería una onda en una cuerda, por ejemplo. En este caso lo que tenemos representado aquí es una onda electromagnética. ¿Y cómo se produce? Y básicamente tenemos una carga eléctrica, por ejemplo, podemos pensar en un electrón, también la cuestión del electrón o de las cargas eléctricas o de los fenómenos eléctricos y magnéticos, también los vamos a estudiar en Física 2. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es una pequeña introducción para entender o explicar básicamente qué es la luz. Entonces, si tenemos un electrón, supongamos, una carga eléctrica negativa, si ese electrón está quietito, a la vuelta tenemos un campo eléctrico y no sucede nada más. Pero si ese electrón comienza a vibrar, a moverse, ¿sí? Cada vez que vibra, fíjense que ahí se frena, ahí cambia de velocidad, se acelera, frena y así sucesivamente. En ese vaivén, esos electrones se dice que irradian. ¿Y qué irradian? Ondas electromagnéticas. ¿Cómo está compuesta una onda electromagnética? Por una parte que es campo magnético, cuya intensidad va variando. Fíjense que le colocamos una flechita arriba de B, eso significa que el vector campo magnético es una magnitud de tipo vectorial, y aquí con E estamos representando un campo eléctrico. También es un vector, su intensidad va variando, y al variar toma la forma de una onda. Es decir, tenemos en una posición del espacio X, en este caso en el eje X, tenemos una posición donde el valor de la onda, de la amplitud de la onda vale 0, y tenemos otra posición donde la amplitud de la onda, en este caso del campo eléctrico, tiene un valor máximo y el campo magnético también. Lo interesante de una onda electromagnética es que va siempre acompañada por dos campos, la vibración de dos campos, el campo magnético, y en otro plano perpendicular al campo magnético va el campo eléctrico. O sea que siempre que tenemos una onda electromagnética tenemos la presencia del campo magnético y del campo eléctrico. La velocidad con la que se propaga la onda es la famosa velocidad de la luz, que se representa con la letra C. Si nosotros contamos, digamos, fíjense,
aquí tenemos parte de 0, alcanza un máximo, vuelve a 0, vuelve de nuevo, pero en sentido contrario, a crecer la onda. Y bueno, aquí llegamos hasta esta posición, pero si nosotros seguimos viéndola en el tiempo, esto se va a desplazar y se observa que se vuelve a repetir. Entre una posición y la otra, donde comienza a repetirse la onda, hablamos de longitud de onda y la representamos con la letra lambda. Las veces que hace este movimiento de subir y bajar en un segundo de tiempo, eso nos habla de la frecuencia. La frecuencia se la representa con la letra nu del alfabeto griego o con la letra F, como ustedes lo entiendan mejor. Entonces, aquí esto es longitud de onda, cuya unidad es el metro, y esto que está aquí también se lo puede representar con la letra F. Esto es la letra nu del alfabeto griego, sino F, que significa la frecuencia. Y la unidad es el hertz, ciclo sobre segundo. Entonces, relacionado con las ondas electromagnéticas, básicamente tenemos una carga eléctrica que se mueve y que en ese movimiento, si está acelerada, puede irradiar, o sea, puede emitir ondas electromagnéticas. ¿A qué velocidad se mueven las ondas electromagnéticas? A 300.000 kilómetros sobre segundo. Otra, digamos, característica que tiene esto, en este caso, el modelo elegido, ¿sí? Es que es una onda que tiene una sola frecuencia, ¿sí? Entonces hablamos de una onda que mantiene constante esa frecuencia y que tiene constante su longitud. Si la longitud de onda es constante, hablamos de una onda de tipo monocromática. La otra característica es que el campo eléctrico y el campo magnético se mantienen en sus módulos constantes, es decir, la amplitud de la onda es constante. Yo se los digo ahora, pero al final de esta unidad lo vamos a ver, son ondas polarizadas, es decir, que se están moviendo en un solo plano. En este caso, estamos simplificando el problema y estamos hablando de ondas polarizadas linealmente. Y observen que en este caso, bueno, arrancamos en 0, pero podríamos haber arrancado mucho antes y analizar todo el movimiento a lo largo del eje X. O sea que viene desde menos infinito hasta más infinito y en el tiempo también un tiempo infinitamente grande. Entonces, estamos hablando de tiempo y espacio infinito. Esas serían las características básicamente que vamos a estudiar de ondas electromagnéticas, que como le digo, ahora es una introducción y el año que viene en Física 2 vamos a profundizar la temática. Entonces, si nosotros pensamos en la onda electromagnética y que tenemos, ¿sí?, para caracterizarla, dos parámetros básicos que son la longitud y la frecuencia, ¿sí?, en base al tamaño de la longitud de onda y esto define la frecuencia, acuérdense que la expresión que la relaciona es C igual a lambda por F, que es la que vimos recién. Si nosotros multiplicamos la longitud de onda por la frecuencia de la onda en una onda electromagnética, esto nos tiene que dar un valor constante que es la velocidad de la luz y que se representa con la letra C en el vacío. Porque cuando ingresa a un medio material, entonces esa velocidad se ve algo modificada. Entonces, nosotros podemos caracterizar la onda electromagnética dando la longitud y por supuesto esto define la frecuencia. Según la longitud se puede clasificar la onda electromagnética y esa clasificación recibe el nombre de espectro electromagnético. Entonces lo que tenemos aquí, hablamos de espectro de frecuencia o de longitudes de onda, directamente podemos hablar
de espectro electromagnético. Entonces, espectro electromagnético. O sea que nos están dando todas las posibilidades de ondas electromagnéticas de acuerdo a su longitud y a su frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos unas ondas de tipo, digamos, longitud de onda larga, 10 al cubo kilómetros, ¿sí? Observen que entre un punto y el otro hay 10 al cubo kilómetros, o sea, 1000 metros. Entonces, esas ondas electromagnéticas están producidas, por ejemplo, por las torres de alta tensión o por las antenas. Aquí ya vamos achicando la longitud de onda. Un celular o un teléfono móvil, la longitud de la onda electromagnética está en el orden del metro. Con los radares disminuye. Después tenemos un horno microondas, son del orden del centímetro. Y después viene una franja o un intervalo de longitudes de onda que corresponde a la luz emitida por el sol, por ejemplo. O sea que la luz es un intervalo de longitudes de onda dentro de todo el espectro electromagnético. O sea que no todo el espectro electromagnético es luz, solo una porción de ese espectro tenemos luz. Y esa porción es la que nuestro ojo es sensible, ¿sí? Después, bueno, se van achicando y tenemos, por ejemplo, los que se dan en las centrales nucleares. Y bueno, y aquí esto es con respecto a la longitud de onda. Con respecto a la frecuencia, para despejar la frecuencia nos va a quedar la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, o la velocidad de la onda electromagnética sobre la longitud de onda, y aquí tenemos las frecuencias correspondientes. A modo digamos, de comentario para entender un poquito más qué hace una onda, la onda lo que hace es básicamente transmitir energía, ¿sí? Este concepto también lo vamos a estudiar un poco más en otra unidad de esta materia. A medida que la onda es larga, la energía que transmite es menor. A medida que aumenta la energía, significa que la longitud de onda disminuye. Obviamente, el proceso inverso se da con la frecuencia, ¿sí? A medida que la frecuencia aumenta, la longitud de onda, perdón, la energía aumenta. Y a medida que la longitud de onda disminuye, la energía transmitida también disminuye. ¿Vamos? Entonces, a mayor frecuencia, mayor energía transmitida. A menor frecuencia, menor energía transmitida. A mayor longitud de onda, menor energía transmitida. A menor longitud de onda, que corresponde a frecuencias altas, mayor energía transmitida por una onda electromagnética. Veamos el mismo espectro, pero aquí vamos a ver más ejemplos, más concretos, digamos, relacionados con, en este caso, con las longitudes de onda. Entonces, en el eje vertical, arrancamos con kilómetros, ¿sí? 10 kilómetros, y vamos achicando hasta el micrómetro, nanómetro y picómetro. Entonces tenemos las ondas largas, como veíamos hace rato, ondas medias, ondas cortas. Entre las ondas cortas y los ejemplos de la luz, tenemos FM, VHF, que son las radios o los canales de televisión, por ejemplo, microondas. Infrarrojo, del orden del micrómetro, o sea, del 10 a la menos 6 metros. Y fíjense que aquí hay una franjita que corresponde a la luz, y que la luz está, si uno abre, digamos, esa franja de longitud de onda,
que va más o menos entre los 380 nanómetros o 400 nanómetros, eso depende de cada autor, hasta alrededor de los 700 nanómetros. Entonces tenemos colores relacionados con esa luz, o sea que con ese intervalo de longitudes de onda. O sea que nuestro ojo percibe entre la luz violeta y la roja, el color rojo. Por arriba del rojo, o sea, una longitud de onda más larga, tenemos el infrarrojo. Por debajo del violeta, longitudes de onda más corta, el ultravioleta o los famosos UV, que no lo vemos, pero sabemos que están. Eso se percibe por la irritación de la piel cuando tenemos, digamos, salimos a caminar o estamos expuestos al mediodía, a la presencia del sol, como por ejemplo está ocurriendo en estos días que no hay nubes, digamos, los UV están presentes a pesar de las nubes, pero nosotros sentimos que si estamos mucho tiempo ante la presencia de los rayos del sol, se nos irrita la piel, ¿no? Y eso, durante mucho tiempo, puede producir mutaciones en la piel y ser causante de un cáncer de piel, por ejemplo. Por eso es que cuando tenemos el sol que incide directamente en forma perpendicular sobre la superficie de la Tierra, que es al mediodía, hay una franja que se recomienda no tomar sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, ¿sí? Bueno, retomemos entonces a nuestra franja de longitudes de onda que corresponden a la luz y decimos visible, o sea que nuestro ojo la puede percibir. Entonces tenemos violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo y hasta el extremo superior, y después viene el infrarrojo. El infrarrojo, ¿cómo se lo siente? Si ustedes acercan la mano a una estufa, por ejemplo, sin tocarla, por supuesto, que está funcionando, van a sentir que está caliente, digamos. Sin tocar, van a sentir que la mano se siente caliente cerca de la estufa. Entonces, lo que está recibiendo la mano es la incidencia de onda electromagnética en el infrarrojo. O sea que nuestro sensor, en ese caso, es el tacto. Bueno, con longitudes de onda más pequeñas tenemos los rayos X, los rayos gamma y, bueno, y algunos rayos cósmicos, ¿no? Que estos se producen en la, digamos, como reacción de la sustancia a nivel atómico o subatómico. Entonces, de nuevo, a nosotros nos interesa estudiar en la óptica solo esta franja de ondas electromagnéticas que corresponden a la luz, que son ondas visibles a nuestros ojos. Qué admirable que los fotones energéticos de la luz solar estimulen vibraciones de billones de electrones en la estructura molecular de la hoja. Las vibraciones más vigorosas producen calor, mientras que otras más sutiles lanzan nuevos fotones, que revelan los colores y la delicada estructura de la hoja, con sus intrincados detalles. Y los electrones que irradian no vibran a alguna frecuencia pasada de moda, danzan a un ritmo promedio de 6 por 10 a la 14 vibraciones por segundo. Y es la causa de que la hoja sea verde. O sea que cuando llegan ondas electromagnéticas del Sol, esas ondas inciden sobre las hojas, por ejemplo, como ahora estamos viendo los árboles de color verde, y esa hoja emite y llega hasta nuestros ojos una vibración de esta frecuencia, una onda electromagnética de esta frecuencia, que nos permite ver la hoja de color verde. ¿Sí? Esto después de sucesivos pasos a través de la atmósfera de los fotones, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más, fotones o quantum de luz, ¿sí? Esto lo dice Hewitt, que es un libro de física que se llama Física Conceptual,
y lo recomiendo para introducirse, si ustedes quieren comprender un poco más los conceptos de la física. El Hewitt permite una mirada más conceptual de los fenómenos de la física desde la teoría de la física. Y una vez que lean el Hewitt, pueden avanzar sobre la bibliografía que se recomienda en la cátedra. En el caso de este tema, se les va a dejar unas notas de la cátedra y aparte de eso, la bibliografía que es el Alonso 2, el autor Física, tomo 2. ¿Sí? También se los va a dejar, se les va a dejar la bibliografía en la página de la cátedra en Lecúbica. Entonces, de nuevo retomamos las preguntas: ¿cómo vemos, por qué vemos y qué es la luz? Aquí tenemos el caso de un espejo plano, donde si nos colocamos frente al espejo podemos ver una imagen. Y observen cómo obtenemos una imagen que parece que está por detrás, ¿no? Aquí tenemos rayos de luz que atraviesan las hojas en un bosque o en un jardín, y vemos que, cómo vemos las hojas de color verde, ¿no? Y eso es porque nos llega a nuestros ojos ondas electromagnéticas cuyas longitudes de onda corresponden al color verde en el espectro electromagnético. Otra consecuencia, y que tiene que ver con digamos, con la óptica y que se estudia en la óptica, es el efecto de los eclipses, o solar, o en este caso un eclipse solar o lunar. Y todos hemos puesto un lápiz, y seguramente lo hemos hecho en la primaria o en la secundaria, o cualquier varillito o palito dentro de un vaso de agua, y vemos el efecto que nosotros captamos con nuestros ojos, y es como que ese lápiz se quiebra cuando ingresa al fluido. Lo mismo pasa con los peces. O cuando entramos a una pileta de natación, uno quiere pisar los distintos escalones y notamos que no están donde nosotros vemos que pareciera que están, ¿sí? Bueno, los fenómenos que vimos anteriormente se suman a estos. Seguramente habrán visto el efecto que tiene un prisma, que es la de separar los colores de la luz. Hemos visto también el efecto de los arcos iris cuando llueve con sol, entonces uno alcanza a ver los distintos colores de la luz que cuando se suman forman la luz blanca. Hablamos de polarización, dijimos que la onda que estábamos estudiando era una onda monocromática y polarizada linealmente. Básicamente estos son vectores de campo eléctrico que cuando atraviesan una determinada sustancia que es un polarizador, salen todos vibrando en una misma dirección. Esto se llama luz polarizada, en este caso linealmente, ¿sí? No está dibujada la onda, simplemente están dibujados los vectores eléctricos. Y un ejemplo de polarizador son los polarizadores que usamos, por ejemplo, en los autos, o las lentes oscuras, ¿no es cierto?, que decimos que son lentes polarizadas. Y aquí tenemos un ejemplo de interferencia, y que bueno, si son muchos, aquí incide la onda electromagnética, pasa después por dos ranuritas, y finalmente en esta pantalla se observan franjas oscuras y franjas luminosas. Si ustedes, por ejemplo, acercan dos dedos, el pulgar con el índice, y miran hacia, ahora por ejemplo que está una mañana hermosa con mucho sol, y apuntan hacia la ventana y acercan los dedos tanto como puedan, pero sin tocar, van a ver que aparecen como rayas oscuras entre el índice y el dedo pulgar. Sin tocar los dedos, hagan la experiencia, y lo que están viendo es esta pantallita ejemplificada aquí con franjas oscuras, que son las rayitas negras, y franjas amarillas, que son las, digamos, que representa que llega la luz.
¿sí? O sea que cuando la luz pasa a través de dos ranuritas bajo ciertas condiciones, lo que se recoge aquí son franjas oscuras y franjas luminosas. A este fenómeno se lo conoce como interferencia, que puede ser constructiva o destructiva. Volviendo atrás, si ustedes observan, nosotros aquí tenemos como graficado como rayos, ¿sí? Aquí está el sol y aquí tenemos los rayos. Aquí también, ya vamos a ver más concretamente, como que hay líneas rectas, ¿sí? Líneas rectas aquí que nos llegan, que serían los rayos de luz. Y en este caso, hablamos de onda electromagnética, aquí hablamos de longitudes de onda, porque cada color tiene su longitud. Y bueno, y aquí también estamos hablando, y estos son frentes de ondas electromagnéticas, que al interferir, superponerse entre ellas, logran este efecto. Aquella parte de la física que trabaja con las ondas electromagnéticas, que intenta explicar fenómenos con las ondas electromagnéticas, recibe el nombre de óptica física. Aquella parte de la óptica que utiliza el rayo para explicar fenómenos en los que interviene la luz, recibe el nombre de óptica geométrica. Bueno, el físico holandés Christian Huygens elaboró una teoría ondulatoria de la naturaleza de la luz, compitiendo con la teoría corpuscular de Newton. Newton es un físico que también lo vamos a estudiar la ley de Newton en una unidad posterior. Él en un principio suponía que la luz eran partículas que salían de una fuente de luz y que eso impactaba en nuestros ojos. Pero Huygens proponía que la luz era una onda. Todavía no decía que era una onda electromagnética, pero era una onda. Como Newton tenía más peso en ese momento como físico, la teoría de Huygens como onda quedó como relegada. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, apareció un físico, Maxwell, que dijo que la luz, ¿sí?, tiene la misma velocidad que una onda electromagnética cuando se propaga en el vacío. Por lo tanto, concluyó que la luz es una onda electromagnética. Entonces, fue Maxwell, y también lo vamos a ver en Física 2, es el que estructuró toda la teoría electromagnética y obviamente incluyó la luz como fenómeno ondulatorio electromagnético. Y después Hertz, en 1888, lo comprueba experimentalmente la velocidad de la luz, que la luz es una onda electromagnética, e investiga también las ondas electromagnéticas. Entonces, si nosotros tomamos a la óptica geométrica, ¿sí?, vamos a explicar la propagación de la luz a través de un rayo de luz. Decimos que es una línea recta y que el sentido indicado se lo indica con una flecha que representa la recta, la dirección, y el sentido hacia donde se propaga ese rayo de luz, en un medio homogéneo isótropo, básicamente, porque si cambia la estructura de ese medio, cambia la dirección de propagación del rayo. Y hay independencia de los rayos, es decir, que no se afectan entre ellos, ¿sí? Entonces, si tenemos una fuente puntual de donde parte los rayos de luz, observamos cómo dibujamos la dirección de los rayos y el sentido de los rayos. Entonces, si tenemos la fuente, el sentido siempre es hacia afuera. Y si tenemos una fuente extensa, como por ejemplo una lámpara, un foco, cada punto de esa fuente puntual se comporta como, cada punto de esa fuente extensa se comporta como una fuente puntual. Entonces en este puntito van a salir rayos, como si fuera una fuente puntual, en todas las direcciones y sentidos, como ven, siempre hacia afuera. Entonces, volvemos a la naturaleza de la luz. Dijimos que la podemos pensar como una onda
electromagnética o como una partícula. Si nosotros pensamos la luz como una partícula, estamos hablando de la teoría corpuscular. Y esa partícula o corpúsculo también en algunos libros aparece como quantum, o en vez de poner quantum con C ponen con Q, o decimos que son paquetes de energía. Entonces, hablamos de que la onda electromagnética transmite energía. Entonces, lo que se da en el caso de la luz es que esa energía que se transmite no es continua, no es que sea la onda en esa forma de onda como estamos viendo aquí, sino que se da como paquete de luz, ¿sí? Como paquete de energía, es decir, como que está concentrada la energía. Y eso, observen, aquí tenemos un átomo con su núcleo y en este caso un electrón girando a su alrededor. Entonces supongamos que viene un paquete de energía, H, nu o HF. Esto es probable que lo hayan estudiado en química y hayan estudiado cómo un electrón se excita comiendo, entre comillas, absorbiendo un paquete de energía. Y absorbe ese paquete de energía y eso le permite ingresar a un nivel energético superior. Pero como ese electrón en ese nivel energético superior o de mayor energía no tiene un estado de equilibrio, ¿qué hace? Vuelve a su estado de equilibrio eliminando ese paquete de energía. ¿Está bien? Esto que estoy explicando es lo que leímos hace rato que explicaba Hewlett. Cuando ingresan las ondas electromagnéticas a la atmósfera, los sucesivos átomos o moléculas de esa atmósfera absorben parte de esa energía, de esas ondas electromagnéticas, y la vuelven a emitir. Esto se produce en todo el ancho, el espesor de la atmósfera, hasta que llega a nuestros ojos, o llega a la superficie de la Tierra, o a cualquier objeto que se encuentra sobre la Tierra. Son millones y millones de veces que se produce este efecto con los átomos o moléculas de la atmósfera. Bueno, entonces, este paquete de energía sería la partícula o el quantum o el corpúsculo de luz que nos permite explicar la teoría de la corpuscular de la luz, que es la que suponía Newton. Y el otro modelo, ¿sí? Desde el punto de vista ondulatorio, entonces es el de la onda electromagnética. Entonces, en el caso que hemos hablado recién del rayo, el rayo es independiente de la naturaleza de la luz. Podemos considerar como rayo a la dirección que sigue en el movimiento de ese paquete de luz o a la dirección que tiene la onda electromagnética cuando se desplaza y avanza propagándose. ¿Sí? Y Fermat agrega una condición más a ese rayo de luz y dice que la trayectoria de un rayo luminoso de un punto a otro es el que corresponde al tiempo mínimo. O sea que la otra condición es que la luz va a avanzar de manera de ocupar el menor tiempo posible. Entonces, ya sea que la luz se considere como una partícula o como una onda electromagnética, podemos representarla como un rayo. Y eso es lo que hace la óptica geométrica, que es la que vamos a iniciar su estudio a partir de ahora. Entonces, como consecuencia de que la luz se propaga en línea recta, ¿sí? Aquí tenemos el Sol, nosotros podemos dibujar desde los extremos del Sol los rayos, aquí en el medio quedan todos los rayos, infinitos rayos que emite, digamos, el Sol, y cuando la Luna se encuentra detrás de la Tierra, acuérdense que la Luna se la ve porque se refleja los rayos del Sol, entonces cuando la Tierra le hace sombra, no vemos la Luna, o si se va corriendo de a poquito empieza a aparecer.
¿Qué significa eso? Que nosotros, o perdón, la Tierra es la que en este caso interfiere con la llegada de los rayos y en esta posición no vemos a la Luna. En este otro caso tenemos el Sol, la Luna que interfiere con los rayos del Sol y produce un eclipse en la Tierra. ¿Qué tipo de eclipse? ¿Qué parte del Sol, ya sea en forma total o parcial, no se ve? En este caso tenemos el ejemplo de un eclipse total y en el otro caso fíjense cómo se produce la sombra, ¿sí? Porque la luz la podemos representar con una propagación de línea recta. En este caso se observa un eclipse anular del Sol. Resulta que no todos los materiales transmiten la luz de la misma manera o la pueden transmitir. Entonces, primero, el Sol emite ondas electromagnéticas. Una porción de esas ondas corresponden a la luz visible que perciben nuestros ojos. Cuando llega la luz a nuestros ojos desde el Sol, una porción la transmitió en el vacío. Una onda electromagnética no necesita medio material para transmitirse. Pero la onda electromagnética sí se puede transmitir, por ejemplo, en la atmósfera, o sea que hay medios materiales donde sí se transmite sin ningún problema. Como hay otros medios materiales donde no se puede transmitir. Aquellos medios materiales donde no se puede transmitir se dice que son opacos. Y el efecto básicamente es este, que llega la luz, se refleja, entre comillas, rebota, y a nuestro ojo no llegan esos rayos. Por lo tanto, como no llegan esos rayos, lo que observa nuestro ojo es un color negro. O sea que el negro es ausencia de luz. Si nosotros cerramos nuestros párpados, seguramente vemos oscuro o casi negro, o que no prendamos la luz una noche oscura, que no haya luna, o estemos en un lugar poco iluminado, si cerramos nuestros ojos vamos a ver oscuro. Hay otros medios que son transparentes, que dejan pasar la luz sin ningún problema, ¿sí? Y vamos a estudiar cómo atraviesa la luz o los rayos de luz ese medio transparente. Y hay otros que son translúcidos, donde adentro se producen ciertos cambios de trayectoria que no nos permiten ver totalmente el objeto que se encuentra del otro lado. Estos son los vidrios que se utilizan en los baños, en ciertos lugares donde se colocan de manera de no poder ver en forma definida lo que hay del otro lado. Entonces, nosotros vamos a trabajar con medios transparentes donde estudiamos cómo se propagan los rayos de luz, ¿sí? De acuerdo a esos medios materiales, a ciertas propiedades ópticas de esos medios materiales. Bueno, entonces hablamos de fuentes de luz. Nuestra fuente natural es el sol, ¿sí? Un rayo que cae también cuando hay tormenta es una fuente natural. Mientras que las artificiales son las lamparitas, un LED, en este caso puede ser un instrumento de medición o directamente un celular, ¿no? Entonces todo aquello que emite luz en forma artificial sería una fuente de luz artificial. Bueno, entonces ahora, siguiendo con la idea del rayo, la pregunta es qué sucede cuando la luz ingresa a una superficie de un medio material transparente. Entonces tenemos la superficie, ¿sí? Antes de esa superficie tenemos un medio 1 y esa superficie con el resto, digamos, del medio sería un medio 2. Entonces dibujamos el ingreso de un rayo que llega a esa superficie horizontal en este caso, y el rayo lo representamos con la letra I y recibe el nombre de rayo incidente. Lo que se hace inmediatamente cuando llega el rayo a la superficie, en ese punto donde incide,
dibujamos una recta perpendicular y la llamamos obviamente normal. Entonces pueden ocurrir básicamente dos fenómenos cuando un rayo ingresa a una superficie. Que parte de ese rayo, ¿sí?, se refleje, con lo cual tenemos un rayo reflejado, y que parte de ese rayo pase al otro medio si es transparente, y ese rayo se recibe el nombre de rayo refractado. Entonces, cuando tenemos un rayo o luz que incide en una superficie, se van a dar dos fenómenos básicos, el de la reflexión y el de la refracción. Veamos en este caso qué pasa sobre un medio transparente cuando termina de emerger el rayo. Entonces tenemos rayo incidente, llega a la superficie, dibujamos la normal. Ya vamos a ver por qué dibujamos la normal. Tenemos aquí una parte del rayo que se refleja, otra parte que ingresa al medio material transparente, ¿sí? Y aquí se producen de nuevo los dos fenómenos. Parte se refleja y parte sigue al otro medio como rayo refractado. Y aquí en el medio material transparente puede ser parte absorbida, ¿sí? La parte se absorbe. ¿Está bien? Bueno. Las leyes de la óptica geométrica son leyes que nos regulan cómo funciona, digamos, se ve en los fenómenos un rayo, cómo se propaga un rayo en los distintos medios en los cuales estamos estudiando el fenómeno de la óptica, en este caso el fenómeno de cómo se transmite la luz en los distintos medios. Las leyes de la óptica la podemos dividir en dos, de la reflexión y de la refracción. Si hablamos de reflexión, decimos que el rayo ingresa a un medio, ¿sí?, o proviene de un medio, rayo incidente, impacta de alguna manera, incide sobre una superficie y vuelve al primer medio, no atraviesa ese medio donde, digamos, incide. Entonces, en la reflexión, un rayo incidente se refleja volviendo al primer medio. Entonces, dibujamos el rayo incidente, dibujamos el rayo reflejado, y acuérdense que siempre en el punto donde incide tenemos que dibujar una recta que es perpendicular a la superficie. Y la primera ley dice que el rayo incidente y el rayo reflejado, la normal y la superficie sobre la cual incide, ¿sí?, todos están en un mismo plano. Es decir, ustedes pueden dibujar todos estos elementos en el plano de la hoja de papel donde estudian, por ejemplo. Eso significa que el rayo reflejado, por ejemplo, no sale apuntando hacia afuera ni hacia adentro del plano, sino tiene que ubicarse dentro del plano donde se produce digamos, el ingreso del rayo incidente, y donde dibujamos la normal y donde dibujamos la superficie sobre la cual incide el rayo incidente. La segunda ley de la reflexión, y para eso también nos sirve dibujarla, nos es útil dibujar la normal, es que tenemos rayo incidente y la normal, ¿sí?, cuando dibujamos ahí justo en ese puntito donde incide en la superficie, podemos medir el ángulo desde la normal hacia la dirección del ángulo del rayo incidente. Observen que aquí colocamos nuestro cero del transportador en la normal y medimos esta abertura hacia la dirección del rayo incidente.
Una vez que lo hemos medido, supongamos que sean 30 grados, entonces, a partir de la normal hacia la dirección del rayo reflejado también medimos 30 grados. Y podemos dibujar entonces allí el rayo reflejado. ¿Por qué? Porque la segunda ley dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. O sea que la abertura entre la normal y la dirección del rayo incidente es igual a la abertura entre la normal y la dirección del rayo reflejado. Si I vale 30 grados, o tita I como quieran llamarlo, I', ya ángulo de reflexión, también vale 30 grados. Entonces, matemáticamente, nosotros lo podemos poner como I ángulo de incidencia es igual a R, uy, ángulo de reflexión, o como en este caso lo hemos llamado I', ¿sí? O sea que este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de reflexión. Siempre se mide desde la normal hacia la dirección. Si ustedes llegan a medir esto al revés, así supongamos, este es un ángulo alfa, este no es un ángulo de, este no es un ángulo de, no es un ángulo de incidencia. Es un ángulo que se forma entre la superficie y la dirección del rayo reflejado, supongamos, pero no es un ángulo de reflexión, como este tampoco es un ángulo de incidencia. ¿Está bien? El ángulo de incidencia siempre es entre la normal y la dirección del rayo incidente. El ángulo de reflexión siempre es el ángulo entre la normal, medido desde la normal, hacia la dirección del rayo reflejado. Entonces aquí tenemos dibujado muchos rayos, ¿sí? Para estudiar lo que pasa cuando inciden los rayos en una superficie horizontal, en este caso, plana, perfectamente pulida, ¿sí? Entonces tenemos el primer caso, que puede ser el caso de un espejo, donde tenemos muchos rayos que ingresan, ¿sí? Tenemos muchos rayos que ingresan y obedeciendo la ley de la reflexión, llegan a la superficie, puedo dibujar ahí la normal y por cada rayo que ingresa se refleja. ¿Está bien? No atraviesa la superficie, vuelve al primer medio. Un ejemplo de la naturaleza es un lago tranquilo, la superficie de un lago tranquilo, donde se puede ver la reflexión del paisaje que hay a su alrededor. Y una reflexión difusa es cuando tenemos una superficie que no está perfectamente pulida, tiene como rugosidades. Entonces, supongamos que llegue este rayo. Una vez que llega a esta superficie, en ese punto tengo que dibujarle la normal, ¿sí? Y esa normal, con esa normal mido el ángulo de incidencia y dibujo el ángulo de reflexión y dibujo el ángulo reflejado. Entonces, pareciera ser que no se cumple la ley de la reflexión, pero sí se cumple. Lo que pasa es que, como tiene rugosidades, en cada punto tendré que buscar cuál es la normal, medir el ángulo de incidencia y con eso medir el ángulo de reflexión. Por ejemplo, en este rayo que ingresa, seguramente la normal va por este lado, mido el ángulo de reflexión, perdón, mido el ángulo de incidencia y con eso mido el ángulo de reflexión. ¿Cuál es el objeto de tener una superficie, en este caso, que produce reflexión difusa? Entonces nosotros siempre tenemos que pensar cómo nos llegan los rayos a nuestros ojos. Entonces, si aquí no está nuestro ojo, estos rayos llegan a nuestros ojos y nosotros vemos el objeto
que está en este lado reflejado en esta superficie, que es lo que ocurre aquí. Si tenemos este tipo de rayos, si yo estoy en esta posición, podemos ver lo que está reflejado en esta superficie que proviene de este rayo. Pero si me cambio de posición, por ejemplo a esta, ¿sí?, puedo ver el mismo objeto, pero en esta otra dirección. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con una pizarra, ya sea de tiza o pizarra blanca, que ustedes se pueden colocar en cualquier posición dentro del aula y llega los rayos que son reflejados en esa superficie por reflexión difusa. Bueno, un ejemplo que vamos a ver ahora es el del espejo plano. El primer caso donde se estudia la reflexión. Entonces tenemos un objeto puntual, en este caso, de donde salen rayos de luz, llegan a la superficie plana. Esta parte que está aquí es la superficie pulida, ¿sí? Esta otra parte es una superficie oscura que no, o sea que ahí no se refleja nada. Entonces el rayo llega, incidente, llega a esta posición, ahí dibujamos la recta normal, medimos el ángulo de incidencia, medimos el ángulo reflejado de la reflexión y hacemos que el rayo reflejado salga de esta manera y llegue a nuestro ojo. ¿Dónde lo ve a nuestro ojo? ¿Dónde ve el objeto puntual? Y uno lo que tiene que hacer es prolongar la dirección del rayo reflejado, ¿sí?, hasta hacerlo cortar con otro rayo que lo vamos a dibujar de esta manera. Vamos a cambiar de color. Entonces, vamos a suponer que de C, el objeto C, sale un rayo perpendicular a la superficie. Y prima, supongamos. O sea que este ángulo con la superficie de 90 grados. Por lo tanto, esa dirección coincide con la recta normal. Entonces, en este caso, el ángulo de incidencia vale 0 grados. ¿Por qué? Porque tiene que ser el ángulo formado entre la dirección del ángulo de incidencia y la normal. Como ambos coinciden, el ángulo es de 0 grados. Entonces, si el ángulo de incidencia es de 0 grados, el ángulo de reflexión, que tiene que ser igual al ángulo de incidencia, también va a ser de 0 grados. O sea que tenemos un rayo que incide y sobre la misma dirección se refleja. O sea que aquí tenemos el rayo reflejado. O sea, la dirección en este caso sigue siendo 0 grados. Entonces lo que hacemos es prolongar el rayo reflejado, ¿sí?, siguiendo la misma dirección perpendicular a la superficie, hasta que se corta con el rayo reflejado que también nos llega a nuestro ojo. Conclusión, nuestro ojo ve el objeto puntual en esta posición. ¿Está bien? Como si estuviera metido dentro del espejo plano. Eso significa que tenemos que construir esta imagen, esta va a ser una imagen, con la prolongación de los rayos reflejados. Cuando se cortan esos rayos reflejados, decimos que tenemos la imagen del objeto. Si ustedes midieran esta distancia, se van a dar cuenta con que esta distancia que entre el objeto y el espejo
es la misma distancia entre el objeto, imagen, digamos, entre la imagen del objeto y el espejo. O sea, que esta distancia que hay aquí es la misma que hay aquí. Decimos que el objeto es, la imagen es simétrica con respecto al objeto. Y no lo vemos aquí muy, digamos, evidente, pero el tamaño de la imagen es igual que el tamaño del objeto. Y la imagen, decimos que es derecha, igual que el objeto. O sea que si esto fuera una flecha hacia arriba, la imagen sería también una flecha hacia arriba. Entonces, ¿cuál es? Y aquí vamos a dibujar, escribir, mejor dicho, la naturaleza de la imagen, que se suele preguntar, naturaleza de la imagen. Entonces, primero, decimos que es virtual porque se forma con la prolongación de los rayos reflejados de este y de este. En segundo lugar, decimos que es de igual tamaño y que es de derecha. Y en el caso puntual de un espejo plano, decimos que es simétrica. ¿Bien? Aquí tenemos el caso de un objeto que ya no es puntual, sino que tiene un determinado tamaño. Entonces, aquí está el objeto y aquí está la imagen. Entonces tenemos esta parte que está aquí, en la parte pulida, y esta que está aquí, en la parte oscura, digamos. Entonces, un rayo que incide en forma perpendicular va y viene sobre sí mismo. Un rayo que sale, en este caso, del extremo superior del objeto, que incide con un determinado ángulo, esta sería la normal, observen cómo incide, mido el ángulo, este es el ángulo de incidencia, este es el ángulo de reflexión, el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión, dibujo el rayo reflejado, como la reflexión no se junta, digamos, los rayos reflejados no se juntan, lo que hago es prolongar para atrás los rayos reflejados, están en línea de punto. Como aquí el objeto P, hago que partan los rayos desde un punto, en esta posición extrema del objeto, ¿sí? Entonces convergen en este punto cuando los prolongamos a los rayos reflejados. Entonces, como esto tiene un tamaño y tiene esta forma, para cada puntito valdría la misma propagación de los rayos. Entonces yo puedo dibujar la imagen del objeto similar al objeto, ¿sí? De manera que, observen, el tamaño del objeto es igual al tamaño de la imagen, las flechas apuntan hacia arriba, o sea que la imagen es derecha, y como se formó con la prolongación de los rayos reflejados, decimos que la imagen es virtual. Veamos un ejemplo. Mantener. Voy a compartirles otra pantalla. Pero antes tengo que dejar de compartir esta. Aquí está. Esto que está aquí es una simulación en GeoGebra que posiblemente ustedes hayan usado en matemáticas. Entonces, tenemos, ¿sí?, aquí un objeto puntual y aquí tenemos un espejo, ¿sí?
Entonces vemos como un rayo que incide perpendicular a la superficie, el ángulo de reflexión vale 0, se refleja sobre sí mismo. Y otro rayo que tiene una determinada inclinación, aquí le dibujamos la normal, medimos el ángulo de incidencia, dibujamos el ángulo de reflexión igual que el ángulo de incidencia, entonces podemos dibujar el rayo reflejado. Prolongamos los dos rayos reflejados, en este caso el horizontal y el oblicuo, y donde se cortan obtenemos la imagen. Es una imagen virtual del mismo tamaño y bueno, no podemos decir que derecho porque es una fuente puntual, pero vamos a ver cómo esa imagen, si nosotros le empezamos a dar tamaño, cómo se va construyendo una imagen derecha. ¿Sí? Entonces observen, le doy un pequeño tamaño y ese rayo que antes era perpendicular al espejo ahora está inclinado, se cumplen aquí las leyes de la óptica geométrica y en este otro también. Prolongamos los rayos reflejados y obtenemos una imagen derecha de igual tamaño y virtual. Seguimos experimentando con esto, simulando, ¿sí? Y vemos cómo podemos dibujar, observen, a partir del punto extremo superior del objeto, construimos la imagen y que tienen que tener igual tamaño. ¿Dónde colocamos nuestro ojo para ver? Y lo vamos a colocar, supongamos, aquí o aquí, y nuestro ojo va a construir esta imagen. ¿Está bien? Bueno, entonces esto también les voy a dejar para que analicen cómo se produce el juego de cómo incide un rayo y cómo se refleja para construir una imagen en un espejo plano. Volvemos a nuestra presentación porque vamos a estudiar ahora otro tipo de espejo, ¿sí? Que es el espejo curvo o espejo esférico. Un espejo curvo esférico, ya la superficie no es plana, sino que tiene una determinada curvatura. Esto es un espejo con una curvatura que puede estar en las esquinas de... En otras ciudades, en Salta no he visto que haya ahora, antes sí había, que tiene una concavidad, ¿sí? Y en algunos autos se observa, algunos vehículos lo traen. Aquí tenemos una cuchara bien pulida, tenemos, si no, nosotros podemos usar esta concavidad o la concavidad de atrás, ¿sí? Si usamos esta concavidad, decimos que tenemos un espejo curvo cóncavo. Si usamos la concavidad de atrás, tenemos un espejo curvo convexo. Y aquí también tenemos, si ustedes, hay espejos que tienen, si le pasan la mano, observan la concavidad o hacia adentro o hacia afuera. Y también los espejos retrovisores, ¿no? Básicamente son ejemplos de espejos curvos. Si los representamos, esta sería la curvatura de un espejo curvo. Si nosotros tenemos esta parte pulida del lado del objeto, ¿sí? Y esta parte es oscura, decimos que tenemos un espejo cóncavo. O sea, la curvatura interna pulida sería un espejo cóncavo. Mientras que si la curvatura externa es la pulida, en este caso, de esta manera, y la interna es la oscura, lo que tenemos es un espejo convexo. Entonces observen que el objeto se coloca frente a la superficie curva, pero externa en este caso, no a la interna, ¿sí? Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a observar que tenemos una F y una C que nos indican. La C es el centro de curvatura del espejo.
¿Qué significa eso? Que aquí colocamos la punta del compás y con la otra punta dibujamos esta curvatura, ¿sí? Esta curvatura. O sea que desde esta posición hasta esta otra, que más o menos va a ser por ahí, ¿sí? Esta distancia es el radio del espejo. Esta F está ubicada justo a la mitad del radio del espejo y recibe el nombre de foco. Foco. Como es un puntito, bueno, la indicamos con la letra F mayúscula, lo mismo que el centro lo indicamos con la letra C mayúscula. El cruce entre el eje horizontal, que recibe el nombre de eje principal, ¿sí? Y esta parte del espejo, esto se llama vértice. Vértice, ¿sí? Del espejo. Y nosotros podemos adicionar, no está aquí dibujado, pero podemos adicionar un sistema de eje de coordenadas, donde este eje sería el eje de las X, y el eje vertical que pasa por el vértice del espejo sería el eje de las Y. Entonces, le podemos dar una unidad en metros, supongamos, y adicionamos un eje de coordenadas a este sistema y podemos hacer ciertas cuentas, ¿sí? En el caso del espejo convexo, aquí tenemos donde está el objeto, le podemos poner O o P, como ustedes quieran. Aquí también, en la posición del objeto, le ponemos la letra P. Observen que la parte pulida habíamos dicho que es esta parte externa, por lo tanto, la curvatura de ese espejo está de este lado, del otro lado del objeto. Y el foco que está a la mitad del radio también está del otro lado del objeto, ¿sí? Entonces el centro y el foco están separados del objeto por el espejo. En cambio, en el espejo cóncavo, el objeto está del lado del foco y del centro, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es encontrar cómo podemos estudiar la obtención de imagen de un espejo cóncavo y de un espejo convexo. La relación que hay entre, y aquí tenemos el caso del eje X, aquí tenemos el eje Y adicionado al caso anterior, al espejo cóncavo. Acuérdense que aquí está la parte oscura, ¿sí? Y aquí en este punto está el origen, que sería el vértice, o le podemos poner O también. Entonces, desde el centro al eje Y, o sea, al vértice, tenemos un radio. Desde el foco al eje Y, observen que llega hasta aquí el verde, no llega hasta el espejo, llega hasta el eje Y, tenemos la distancia focal, que corresponde a la posición del foco. Y desde el objeto P hasta el eje Y, o sea, sería el vértice, tenemos P chica, que es la distancia objeto. Entonces, R radio, F distancia focal y P distancia objeto. Cuando tenemos un espejo cóncavo, el foco está del lado positivo del eje X, ¿sí? Que lo podemos medir en metros, por ejemplo. Y el eje Y para arriba será positivo y también lo podemos medir en metros. Entonces, la distancia focal la calculamos como R sobre 2. Y esta distancia focal decimos que es positiva en un espejo cóncavo.
¿Por qué? Porque está del lado del objeto y de ese lado colocamos el signo positivo. Entonces, todo lo que esté del lado del objeto va a tener signo positivo. Y la expresión matemática que no la vamos a demostrar, pero que nos relaciona la distancia focal con la distancia objeto, con la distancia imagen Q, que todavía no hemos graficado, Q es la distancia imagen, es esta expresión que dice que 1 sobre F es igual a 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen. Esta expresión nos permite despejar en función del problema, sí que tengamos, entonces, por ejemplo, si nos interesa calcular la posición de la imagen, ¿sí? Tenemos que tener como dato la posición del objeto y ya sea el radio o la distancia focal. Entonces despejamos P. Si al revés tenemos la imagen y el foco, la distancia focal, podemos despejar P o Q, como ustedes quieran. Eso depende de la situación problemática, ¿sí? Sería interesante que ustedes se ejerciten en el despeje de estas variables. Entonces, de esta manera se relacionan, ¿sí?, P, Q y F. Ya vamos a analizar, estudiar la marcha de rayos para saber dónde se obtiene la imagen gráficamente. Entonces, en un problema donde se quiere obtener la imagen en un espejo cóncavo, se efectúa este esquemita, ¿sí? Se analizan dónde están las distintas distancias. A cada distancia obviamente les va a corresponder un valor. Vamos a obtener primero la cuestión de la imagen en forma gráfica, que ya la vamos a estudiar, y esta expresión matemática nos permite obtener la distancia imagen, la distancia objeto, la distancia focal en forma analítica, ¿sí? Entonces a ustedes les van a pedir resolver un problema en forma analítica y seguramente en forma gráfica, y eso la tendrán que corroborar, o sea, tienen que coincidir los resultados del gráfico dibujados a escala con el resultado obtenido en forma analítica. Para un espejo convexo vale la misma expresión, ¿sí?, la misma expresión matemática, pero la diferencia que hay con el espejo cóncavo es que la distancia focal es negativa. ¿Por qué? Porque este es el eje X, que habíamos dicho que es positivo siempre del lado del objeto, ¿sí? El eje Y va hacia arriba, positivo hacia arriba, y también lo medimos, por ejemplo, en metros. Tenemos, observen, la distancia, voy a borrar, a ver si se puede borrar, la distancia objeto, borrado. Vamos a dibujar borrar esta partecita, no se borra, bueno, la distancia objeto tiene que llegar hasta aquí, ¿sí? Es desde aquí hasta la posición de P. Esto que está aquí no es, ¿sí? Lo vamos a oscurecer. Entonces, siempre la distancia objeto va desde la posición objeto hasta el vértice del espejo que está justo ahí. ¿Está bien? Se corrió el eje. La distancia del radio siempre va desde el vértice, hasta, o sea, desde aquí hasta la posición del centro. Y la distancia focal va desde
de nuevo el vértice, y me falta dibujar un pedacito, hasta la posición del foco. Entonces esto es interesante ver que todo lo que está del lado del objeto es positivo. Todo lo que está del otro lado del objeto, del espejo en este caso, fíjense, la distancia focal será negativa y el rayo también va a tener un signo negativo. A ustedes, por ejemplo, le van a decir un espejo convexo de radio 2 centímetros. Entonces, cuando ustedes les digan 2 centímetros de radio, como el radio es negativo, le van a tener que poner menos 2 centímetros, con lo cual el foco es negativo. Aquí van a tener que poner menos 1 centímetro en ese caso, y con ese dato P será positivo y despejarán Q. ¿Está bien? O sea que son ustedes, en función de la naturaleza del espejo, que le van a tener que poner foco, foco en este caso convexo negativo, y si es cóncavo respetar el positivo. O les van a decir un espejo de foco menos 1 centímetro, entonces ustedes ya están sabiendo que están haciendo referencia a un espejo de tipo convexo. Para obtener las imágenes vamos a apelar a 3 rayos principales, ¿sí? Nosotros necesitamos trabajar básicamente con 3 rayos principales. Con 2 que usemos va a ser suficiente, porque un punto se obtiene con el cruce de 2 rayos, ¿sí? El primer rayo que vamos a ver es este, que ingresa en forma paralela al eje principal, ¿lo ven? Ingresa paralelo al eje principal, y un rayo que ingresa paralelo al eje principal, cuando llega a la superficie de un espejo cóncavo, se refleja pasando por el foco, como en este caso. Entonces este es el eje principal. Todos los rayos que ingresan en forma paralela al eje principal llegan a la superficie del espejo cóncavo y se reflejan pasando por el foco. Ese es un rayo. En el caso de un espejo convexo, observen que tenemos aquí el eje principal. Ingresan los rayos paralelo al eje principal y cuando llegan al espejo convexo se reflejan, de manera que la dirección del espejo convexo, ¿sí?, pasa por el foco del espejo convexo. ¿Está bien? Entonces tenemos el espejo convexo, llega un rayo principal, que en este caso paralelo al eje principal, y se refleja pasando por el foco que está detrás del espejo convexo. Entonces observen cómo todos los rayos hacen el mismo camino. Este es uno de los rayos. El otro rayo lo vamos a ver en la filmina siguiente, en la diapositiva siguiente. Veamos, en este caso, tenemos un objeto, ¿sí?, que está más allá del centro, en un espejo cóncavo. Entonces, el primer rayo que vimos hace rato, principal, es un rayo que incide en forma paralela, se tiene que reflejar pasando por el foco. Ese es el primer rayo. Y nosotros estamos viendo que al costado derecho, la animación, observen el rayo paralelo bien prolijito y que se refleja pasando por el foco. ¿Está bien? El otro rayo, vamos a cambiar el color. Pongamos rojo. El otro rayo es un rayo que sale del objeto, del mismo punto, tiene que pasar por el foco. ¿Está bien? Un rayo entonces que pasa por el foco, ¿sí?, y llega a este punto. Entonces vamos a tratar de dibujarlo derechito. Pasa, bueno, no me salió bien.
Lo borramos y veamos si el siguiente sale mejor. Entonces, el rayo tendría que hacer esto: pasar por el foco, sigue de largo hasta llegar al espejo y de ahí sale en forma paralela. ¿Bien? Uy. Al eje principal. Entonces, donde se cruzarían los dos, donde se cortan los dos, ahí podríamos dibujar la imagen. Entonces aquí en la simulación sería este segundo rayo que pasa por el foco y sale en forma paralela. Dijimos que bastan dos rayos para formar la imagen. Como parte los rayos parten del extremo superior, donde se cortan, dibujamos el extremo superior de la imagen, fíjense. Y hacia el eje horizontal, en este caso el eje principal, dibujamos la base del objeto. Con lo cual, vamos a tratar de dibujarlo en nuestro dibujito. Entonces voy a tratar de prolongar aquí este rayo. Entonces, la imagen sería, y esto la forma de estudiarlo es practicando, no queda otra. Entonces, uy, se fue el dibujo, el rayo. Bueno, quedaría más o menos por aquí la imagen. Volvemos al color verde para que se quede el dibujito bien dibujado. Entonces aquí tendríamos, esto seguiría de lado, ¿sí? Donde se cruzan los dos, el rayo rojo y el verde, dibujamos el objeto P. Y habría un tercer rayo, ¿sí? Que recibe que por ahí es interesante dibujarlo. Vamos a cambiar de color con el lila. El tercer rayo pasa por el centro, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer pasar por el centro. Tienen que coincidir con, en este caso con el extremo de la imagen. Le ponemos color. Ah, ya tiene color. Entonces tenemos que hacerlo coincidir por aquí. Tendría que llegar hasta el espejo, supongamos que aquí sea el espejo, y vuelve sobre sí mismo. Este rayo viene y vuelve sobre sí mismo, ¿sí? Los tres tienen que coincidir en el extremo de la imagen. Entonces aquí tengo P, aquí tengo la imagen y la representamos con la letra Q, ¿sí? Q. Y tenemos desde P hasta el vértice, hasta aquí, tenemos la distancia objeto. Desde C hasta el vértice tenemos el radio. Desde Q hasta el vértice tenemos la imagen Q, la distancia imagen Q. Y desde el foco hasta el centro tenemos la distancia focal. Entonces, como la imagen se forma con los rayos reflejados, decimos que es real, ¿sí? Observamos que la imagen es más chiquita que el objeto, es de menor tamaño y es invertida. Si ustedes por ahí pulen bien una cuchara, pueden experimentar estos fenómenos, digamos. Entonces, esto que estamos colocando aquí, les van a preguntar sobre la naturaleza de la imagen.
Y tenemos que responder esto más los datos que nos están solicitando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como de aquí tenemos la gráfica, tenemos que ver si estos valores a escala coinciden con los valores que obtenemos de aplicación de la expresión matemática que vimos en la diapositiva anterior. En el caso en que el objeto esté colocado justo sobre el centro, tenemos este resultado y observen que la imagen se obtiene sobre el centro, o sea que la distancia P coincide con la distancia Q, del mismo tamaño y es invertida. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. En el caso de arriba tenemos un objeto entre el centro y el foco. Obtenemos una imagen que se aleja del centro y es de mayor tamaño, invertida. Y para este otro caso, en que el objeto está colocado entre el foco y el vértice del espejo cóncavo, observamos lo siguiente. Yo les voy a hacer un caso. Supongamos un rayo que incide en forma paralela, ¿sí? Se tiene que reflejar pasando por el foco. Entonces, no puede atravesar nunca el espejo, siempre se vuelve al primer medio. Entonces vamos a dibujarlo volviendo al primer medio, pasando por el foco. ¿Sí? Y vamos, para dejarlo, yo les voy a prolongar ya con el mismo color el rayo. Vamos a tomar otro color. Vamos al rojo. Entonces, otro rayo puede ser, y se lo dibujo para que lo comprendamos un poco más, tendría que pasar por el foco y salir en forma paralela. A nosotros que el rayo pase por el foco de esta manera no nos es útil porque no se reflejaría en el espejo. Entonces lo que hacemos es tomar la dirección, fíjense, tomo la dirección del foco. O sea, no es que el rayo venga por aquí, tomo la dirección. Y la mantengo con la regla hasta llegar al espejo cóncavo. Entonces, este sería el rayo que sale del objeto, del mismo punto que el rayo anterior, en la misma dirección que pasa por el foco. Este rayo en particular se tiene que reflejar en forma paralela. Entonces lo hacemos salir en forma paralela. Entonces ahora lo que hacemos es prolongar el rayo reflejado. ¿Sí? Lo voy a enderezar porque parece que se está cayendo. Entonces prolongamos el rayo reflejado. ¿Sí? Y donde se cruzan los dos, a partir de ahí dibujamos la imagen del objeto. Entonces aquí tenemos P, aquí tenemos Q. Como se forma con la prolongación de los dos rayos reflejados, y podríamos hacer también, fíjense, no lo hago pasar por el centro, sino que tomo la dirección del centro y a partir de aquí dibujo el tercer rayo y se refleja sobre sí mismo. Si yo prolongo ese rayo, tendría que venir por aquí. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esta imagen? Está formada por la prolongación de los rayos, con lo cual digo que es virtual. Siempre que se forme con la prolongación es una imagen virtual. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar aquí mi ojo, ¿sí? Me llega el rayo y la imagen se construye aquí. Es derecha y es mayor. ¿Está bien? La otra característica para diferenciar una imagen virtual de una real es que si nosotros, bueno, aquí colocamos nuestro ojo y que nos lleguen los rayos, podemos ver la imagen. Lo otro que podemos hacer es donde
en esta posición donde está la imagen, es colocar una pantalla. Y en esa pantalla se va a formar la imagen del objeto. ¿Está bien? Bueno, veamos un ejemplo. No estoy viendo la... A ver, un segundito. Ah, por esto. Prefijo plano. Quiero mostrarles ahí está, a ver si aparece ahí. Aquí está. Bueno, aquí les quiero mostrar un objeto, ¿sí? Un espejo cóncavo, un sistema de ejes coordenados cartesianos. Aquí están puestos los signos al revés, pero nosotros vamos a tomar positivo hacia la izquierda y negativo hacia la derecha en este caso, ¿sí? Y fíjense, del objeto sale un rayo paralelo que pasa por el foco, del objeto sale otro rayo que pasa por el foco y termina saliendo reflejado de forma paralela. Y cualquier otro rayo, por ejemplo este que llega al vértice, nosotros medimos el ángulo de incidencia, porque aquí la normal coincide con el radio, en este caso es el eje principal, sale reflejado de manera que el ángulo de reflexión, este que está aquí, coincide con el ángulo de incidencia, en valor numérico, digamos. Cualquier rayo que nosotros dibujamos respetando las leyes de la óptica geométrica, de la reflexión, cualquier rayo que parta de un mismo punto, una vez que es reflejado en el espejo cóncavo, va a llegar al mismo punto para obtener la imagen. Entonces, lo que yo les decía recién, supongamos un objeto que es el primer caso que hicimos, más allá del centro, veamos el centro, tiene el mismo tamaño, colocamos ahora entre el centro y el foco, se va agrandando la imagen, y en el foco no hay imagen porque se supone que los rayos son paralelos, se reflejan en forma paralela. Hay autores que dicen la imagen se forma en el infinito y hay otros autores que dicen no hay imagen, ¿sí? Nosotros vamos a decir que en el caso en que el objeto se coloque en el foco, no tenemos imagen. Y finalmente, un objeto que se encuentra entre el foco y el espejo cóncavo, observamos que la imagen se transforma en una imagen virtual de mayor tamaño y derecha. De nuevo, yo les recuerdo, esta es una simulación. En este caso, el autor toma negativo a la izquierda, pero nosotros vamos a tomar positivo siempre del lado del objeto y negativo del otro lado del espejo donde no está el objeto. Ahora les voy a hacer el caso inverso. Y en este caso tenemos, a ver, no se da vuelta. Vamos a volver, ahí está. Vamos a compartir otra pantalla, a ver si la podemos ver. Sí, esta les voy a mostrar. Como para ir terminando, nos quedaría espejo cóncavo, convexo, perdón, pero quería mostrarles este efecto de la reflexión, en este caso, ¿no? Aquí hay dos medios, medio 1 y un medio 2.
para ir avanzando, observen cómo se mueve el ángulo de incidencia, cómo lo mido y cómo se va reflejando. ¿Sí? Bueno, entonces nos quedaría para la próxima clase espejo convexo y